sí, sí. Vale. Presentamos un poco lo que vamos a hacer, ¿verdad, Alma? Para que la gente se sitúe un poquito en esta historia, ¿vale? Vale. Unos cuantos profesionales del ámbito educativo, sanitario y social hemos empezado a hablar, por ahora de manera bastante informal, pero en torno a una preocupación que tenemos conjunta, ¿no? Que es un poquito el inicio del curso escolar. Es decir, Ujú. entendemos que las administraciones han impuesto una serie de medidas de prevención en relación a la COVID o al COVID, no sé cómo se dice muy bien, a la enfermedad esta del Sí. coronavirus. Y esas medidas pueden tener cierto sentido de cara a evitar contagios, pero es verdad que hay determinadas cosas que vamos escuchando, que vamos viendo, que nos llama la atención, sobre todo en relación al impacto que puede tener sobre la infancia, ¿no? Es decir, Mm. incluso hemos podido ver, y yo creo que no descubro nada raro a nadie, pues determinadas medidas que se han podido tomar en algunos colegios que rayan un poco el maltrato a la infancia, ¿no? Que pueden tener consecuencias a Sí. corto plazo, a medio plazo y a largo plazo, pues sobre todo en los niños igual más vulnerables que son los más pequeños. Entonces, tú eres experta en intervención en duelo y Ujú. sabemos también que muchos niños y muchas niñas que están hoy iniciando el curso escolar, pues es verdad que tienen una serie de duelos que no se han resuelto. Que no se han resuelto y que eso de alguna manera les va a pasar factura de cara a este curso escolar, no solo a nivel de los estudios, sino también a nivel emocional. Con el añadido que sabemos en estos procesos que si la situación se sostiene mucho en el tiempo, cada vez se cristaliza más, corrígeme si me equivoco también, Sí, ¿eh? sí, Tú sí, eres la sí. experta. Se cristaliza más y luego es más difícil, si no se atiende en el momento oportuno, es más difícil que ellos de alguna manera puedan reorganizar su vida, pues Sí, con el alivio que merecen también, ¿no? Sin mantener su sistema nervioso en ese estado de activación que tanto daño puede llegar a hacer. claro. Vale, no sé, yo dejo de hablar un poco porque quiero que seas tú la que lo explique y lo vas a explicar muchísimo mejor que yo. Eh, ¿Qué es el duelo, Alma? Desde Mira, el duelo es tu... un proceso. Mm, Es un proceso que puede ocurrir a lo largo de la vida en cualquier momento, ante cualquier situación. En teoría, el duelo debería ser un proceso natural. Es decir, sabemos que llega un momento en nuestra vida en el que se acaba bueno, y fallecemos. En teoría, esos duelos deben ser más fáciles. ¿Por qué? Porque tenemos toda una vida o el tiempo que estemos vivos para prepararnos y entender que el final, cuando nuestros padres son mayores, los abuelos de nuestros hijos, pues llega un momento en que se apagan, ¿no? Porque el cuerpo ya decide, bueno, dejar de funcionar. El problema es cuando esas muertes no son naturales. Entonces el duelo es un proceso, un tránsito en que puede pasar cualquier persona a cualquier edad, en cualquier momento de la vida, y que afecta a las diferentes áreas de desarrollo de las personas, a lo intelectual, a lo emocional, a lo espiritual, a lo sistémico y lo físico. ujú. Entonces son 5 áreas que se ven afectadas siempre y que va a depender la forma en la que se elabore, se acoja y bueno, pues se elabore en realidad, porque voy a decir en diferentes ámbitos, pero se elabore en su conjunto la forma en la que la persona va a aprender no solo a superar otros duelos conforme se enfrente a ellos en su vida, sino que va a encontrar pues como una homeostasis, ¿no? Como una regulación en el que acepta, integra lo que ha ocurrido y agradece, ¿no? Desde el enfoque, pues la relación que haya tenido con esa persona, situación o cosa o animal que se haya perdido. Entonces el duelo es un cambio en un proceso en el que las personas tienen que elaborar una serie de circunstancias para llegar a regularse de una forma pues sana, tal y como lo hacía antes de la pérdida, Vale. así como a grandes rasgos. Vale, y si te pregunto qué fases tiene el duelo, es decir, qué momentos son clave en el tránsito de esas emociones, Mira, ¿cuáles dirías que son? aquí hay dos grandes líneas de trabajo. Por un lado están todos los autores, Kubler-Ross, y bueno, hay muchos autores que han establecido 5 fases en las que se identifica las situaciones emocionales por las que va ocurriendo cada persona, ¿no? La fase de negociación, la fase de negación, aceptación, en fin. Pero no es que sean fases estáticas, sino que lo que dan pues, son indicadores de cómo puede estar la persona en ese momento. Está bien, lo que ocurre es que a nivel cultural, por ejemplo,
no en todas las culturas se pasa por las mismas fases. Hay culturas en las que la forma en la que se integra la muerte no es la misma que la occidental. Entonces, pues las fases no tienen por qué regirse de la misma forma, ni todas tienen la misma evolución. Va a depender de muchos factores, de si es un duelo anticipado en el que has podido despedirte de esa persona, si es un duelo en el que, bueno, pues un duelo natural, un duelo antinatural. Entonces está muy bien esa corriente en la que clasifican las etapas del duelo, pero la corriente de la que yo trabajo no se centra tanto en las corrientes o las etapas del duelo, sino en las etapas de la elaboración del duelo, que es diferente. Entonces, una cosa son las etapas del duelo, como hay mucha literatura, y otra cosa son las etapas de la elaboración del duelo. En la elaboración del duelo tenemos diferentes etapas. La primera es la aceptación, que es como el tomar conciencia de la no reversibilidad, ¿no? De esa persona no va a volver. Después y hay diferentes herramientas para trabajar eso. Después está todo el trabajo con la identificación y la sanación y saneamiento de las culpas. Después está todo el trabajo de agradecimiento, en el que, bueno, se van mezclando diferentes ejercicios que son preciosos, y al final, pues, el agradecido recuerdo y la devolución a la sociedad, que para nosotros es una fase muy importante, con todo esto que has aprendido, cómo te puedes sentir útil, ¿no? Devolver esto al resto de personas que pueden estar pasando por una situación igual. Entonces, nos sirve la fase en la que se establecen los duelos para, de una forma u otra, quizá evaluar, ¿no? De dónde está la persona, si tiene algún mecanismo de defensa, cómo el sistema se ha configurado y hay una mamá con un mecanismo de defensa, pues, que la lleva al sufrimiento, y un papá que racionaliza, si hablamos de una familia clásica heterosexual. Podría ser una mamá que racionaliza mucho y otra mamá que está en la parte más del sufrimiento, la no aceptación. Pero por encima de eso, la única información que me da es que, bueno, pues están pasando por una situación concreta. A mí lo que me interesa es identificar dónde está para empezar a acompañar en la elaboración de todo el proceso. Vale. No sé si digo algo que es correcto, ¿vale? Pero Venga. dentro de mi esquema mental, el duelo se relaciona mucho con la tristeza. Ajá. Y es decir, vamos a encontrarnos en el próximo curso escolar, o los docentes encontrarán en el próximo curso escolar, seguramente niños que están tristes. Desde mi forma de entender las cosas, que de nuevo no sé si es la correcta, esos serían de alguna manera para mí los niños que menos me preocuparían, porque están pudiendo expresar y despedirse de lo que han perdido. Otros niños, sin embargo, pueden dar una apariencia de normalidad, o quizás pequeños síntomas de tensión o síntomas que tienen que ver igual más con lo físico, sin desarrollar o sin expresar esa tristeza. Para mí, esos niños nos deberían preocupar más. ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, mira, ayer creo que, no sé si lo compartió una compañera nuestra de los grupos que tú llevas y coordinas de forma tan estupenda, una imagen que me quedé impactada. No sé si la viste. Era una chica de primaria en un patio de un colegio con una mascarilla y una cinta de estas de señalización, creo que era blanca y roja, y enfrente otra chica de infantil, una amiga suya. Y el texto pone algo así como, qué maravilla, nuestros alumnos nos van a dar lecciones de vida, esta chica está delante de su compañera infantil y no puede abrazarla, no puede decirle nada, y había sus 2 metros de distancia de seguridad. Era como un alarde, y lo entiendo desde el cariño y desde el respeto, a esa capacidad resiliente que están desarrollando los niños por todo lo que están viviendo. Y yo miraba la imagen y a mí me estremecía. Y decía, pero es que o sea, no es una cuestión de resiliencia sana en el sentido en el que te sobrepones porque hay adultos que te acompañan, te dan herramientas, es que tu cerebro no está entendiendo lo que está ocurriendo, hace así y dice, bueno, pues irá incorporándose en nuestra memoria emocional de forma más o menos consciente y ya veremos a ver esto cómo termina. Pero la foto me parecía surrealista. Y estuve a punto de comentar, lo que pasa es que muchas veces porque tú sabes que la escritura muchas veces no se interpreta bien. Pero quería expresar, decir, que esto no es resiliencia, que esto no es que los niños son magníficos y están integrando de toda una forma asombrosa, que no sabemos cuáles van a ser las consecuencias de esto. Es que cuando mi hija pequeña va a infantil y me dice, mamá, han quitado los columpios, han quitado los columpios. O me pregunta por qué no viene su amiga y le explico que es que su abuelita está mala, que ella tiene que ver a su abuelita, que no puede, no sé,
y lo iremos investigando, o vamos investigando ya las consecuencias que la memoria de los niños va a tener esto a nivel emocional y de muchas otras cosas. Pero hay un discurso como que estamos aprendiendo de los niños, son maravillosos, que ve, y no pongo en duda la capacidad que tienen los niños, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? Y eso es la responsabilidad que tú has dicho perfectamente, que tenemos educadoras, maestras, trabajadores sociales, de poner la atención y decir que esto no es tan maravilloso, que es verdad que se desconectan, pero ¿a costa de qué? O que aceptan, pero ¿a costa de qué? Y entonces ahí surgen muchísimos duelos bueno, que es asombroso, vamos, cómo se están dando las clases, claro que sí. Yo creo que has hecho una idea clave, ¿no? Es decir, una sobreadaptación en los niños no es resiliencia, es decir, no es el tránsito que les toca hacer. Y los niños Claro que muchas no. veces se están acomodando a una nueva situación, es verdad, porque no les quedan más narices, pero no sabemos cómo se están despidiendo de lo anterior. Y aquí Claro. no estamos hablando solo de duelos que tengan que ver con la muerte de un ser querido, sino estamos hablando No. de que hay tantas cosas que han cambiado y tantas cosas que se han convertido en inseguras cuando antes eran seguras, que no sabemos muy bien qué impacto va a tener eso en la infancia. Con el añadido, además, que los niños, sobre todo según vamos accediendo a niños más pequeños y niñas más pequeñas, pues no tienen bien integrado tampoco el concepto del tiempo. Exactamente. Entonces, la nueva realidad para ellos implica un despedirse para siempre. O sea, Sí, 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 sí. entonces eso yo me imagino que tendrá... Son cosas que a veces, que a veces las personas que trabajamos en esto pues nos olvidamos. Yo me pregunto también, Alma, mira, esto yo creo que sí que es una pregunta que procede, ¿no? ¿Hasta qué punto también ese discurso que tú comentas, ¿no? De la resiliencia de los niños, de la exaltación de los niños y de su capacidad de adaptación, no tiene que ver también mucho con la incapacidad que tenemos muchos adultos, entre los que yo me incluyo, pues de afrontar los diferentes procesos de duelo de la vida, ¿no? Parece que nos seguimos emperrando en que las cosas continúen de la misma manera cuando en realidad todo o casi todo ha cambiado. Totalmente. Además que el problema es que, claro, los maestros y las maestras hacen lo que pueden. Y de verdad, mi más profunda, yo sé que la tuya también, admiración, porque, bueno, yo viniendo de la enseñanza, ¿no? Cuando ejercía como maestra, tengo muchos compañeros y compañeras del gremio, como quien dice. Y este fin de semana ha hablado, en fin. Y bueno, han estado trabajando el fin de semana sin parar de intentar adaptar, sin materiales, de verdad una cosa asombrosa. Entonces, si ya de por sí la educación emocional era compleja, porque ni habíamos estudiado en la carrera todo lo que es psicología, educación emocional, todo lo que está relacionado con ese ámbito, ahora en un contexto hostil, como el que tenemos, por lo menos los padres podemos intentar maquillarlo, los maestros y las maestras lo intentan maquillar, pero es que no hace falta ya ni poner las noticias en el telediario, es que es la sensación, el ambiente, ya no es la radio, ponga lo que ponga, son números de muertes, números de enfermos, está todo enfocado en el miedo, 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 miedo. Entonces les faltan herramientas, que están desesperados, de verdad. Yo no sé, en el arranque del curso, yo normalmente cuando trabajo con la Consejería de Educación o con los centros de formación del profesorado, empezamos a arrancar motores en torno a noviembre. ¿Por qué? Porque el primer trimestre ya ha acabado, se han hecho todo el análisis de las necesidades de los centros educativos, en fin, a la consejería o a los diferentes estamentos les da tiempo a preparar toda la partida presupuestaria. Este año, el 7 de septiembre, empezamos 65 maestros de infantil, primaria, secundaria, profesores y docentes en general y equipos de orientación, 65 delante de la pantalla a coger cómo trabajar las crisis de ansiedad de los adolescentes, los miedos los primeros días, las preguntas que no saben qué responder, en fin, ese silencio, es como hay un silencio en los colegios que es anormalmente normal ahora, y los maestros y las maestras están desconcertados. Entonces ya te digo que es una cuestión de que están, y lo quiero decir porque sé que están desamparados, de verdad. Tenemos a los docentes desamparados y a los padres y madres también haciendo lo que podemos, pero sin materiales, con la formación que están intentando hacer a marcha forzada y con una situación muy compleja, muy compleja. Sí, yo con las personas también que se dedican al ámbito educativo, a las personas docentes con las que he podido hablar, prácticamente el discurso es ese. El discurso es que de repente se han tenido que enfrentar a una situación tremendamente abrumadora para todo el mundo, sin apoyo por parte de la administración, salvo pues, unas medidas sanitarias que hay que cumplir, pero también con la Claro. realidad de que en muchos centros esas medidas sanitarias
que son obligatorias, de obligatorio cumplimiento, pues no se pueden cumplir. Claro, Entonces eso sí, sí, genera sí. unos niveles de estrés y unos niveles de ansiedad tremendos en unos profesores que luego deberían poder acompañar, al menos de alguna manera, estos procesos de los alumnos, que están ahí presentes, condicionando el funcionamiento del aula, condicionando las relaciones con los iguales y condicionando la relación con el aprendizaje. Es Y, decir, y sí. perdóname, teniendo en cuenta maestras embarazadas, maestros con parejas embarazadas, padres vulnerables, hijos con necesidades educativas especiales o de riesgo, es decir, con duelos que han pasado duelo, en proceso de separación, quiero decir que además personas, pues personas con sus historias, diciendo, bueno, pues voy a ver cómo salvo esto, ¿no? Con padres además, bueno, y no hablamos de centros específicos, porque niños con necesidades educativas especiales casi que no se habla, pero los centros específicos están, pues imagínate, niños que necesitan una atención educativa y sanitaria directa, continua, en la que no son capaces de vincular si no le están mirando, si no le estás rozando, si no le estás tocando, porque no tienen determinadas capacidades desarrolladas, ¿no? Entonces es tremendo, es increíble. Me acuerdo, por ejemplo, de una entrevista que hice hace tiempo, ¿te acuerdas que te hicimos un vídeo también? Uh -huh. Eh, que, que tú hablabas mucho de cómo la culpa interfiere en el duelo, ¿no? Que es como la Sí, 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 espada sí, de sí. Damocles que siempre acaba estropeando un poco el proceso de duelo, ¿no? Y yo Sí. me pregunto, Alma, estamos viviendo estamos viviendo un momento en el cual los medios de comunicación y entre nosotros mismos, que aquí nadie se libra, nos bombardeamos unos a otros con muchísimo miedo. Es lo que tú has Uh-huh. dicho. Continuamente vemos los recuentos de muertos, de fallecidos, ahora una oleada, ahora otra, y siempre estamos con el miedo hiperactivado. Y hemos llegado a un punto en el que nos sentimos responsables de lo que está pasando a los demás, a las personas queridas. Uh-huh. Mi pregunta es si crees que existe una relación, ¿no?, entre ese miedo que tenemos al contagio y a contagiar con la culpa que puede bloquear estos procesos de duelo, ¿no? Uf, pues no te puedes imaginar la cantidad de personas que he atendido, ¿vale? En consulta, que han contagiado, vamos a la culpa más directa, ¿no? La parte por los fallecimientos. La culpa que sienten porque han contagiado a sus padres, por ejemplo, ¿vale? Tenía una profesora de secundaria en Barcelona que a raíz del confinamiento pues se contagió, no sabe exactamente en dónde, con sus alumnos, con algún compañero o compañera, y contagió a sus dos padres, de los cuales fallecieron padre, madre y tío. Buah. Panorama, ¿vale? También he tenido, bueno, pues chicas que no han podido despedirse. Tuve una chica en sexto de primaria que la madre falleció por cáncer, no era por COVID, pero por el COVID o por la COVID no pude ir a verla al hospital. Pero también te cuento docentes que durante todo este proceso de aislamiento han estado sintiendo tanta culpa por la situación que estaban viviendo los chicos y chicas, sobre todo aquellos que tenían menos recursos, los que tenían muy difícil acceso a ordenadores, a internet, que se sienten culpables, y de hecho he tenido muchos problemas de ansiedad por desatender a sus familias, a sus hijos, a sus padres, a sus parejas. Tengo el caso de un maestro, un profesor de secundaria de historia, que se mudó a casa de su madre porque tenía wifi y no molestaba a su familia durante el periodo del confinamiento, porque tenía que acompañar a sus alumnos de bachillerato. Y tenía que reinventar todo lo que había dado hasta ahora y todo lo que le daba por hacer, lo que le quedaba por hacer, y se tuvo que ir a casa de su madre a vivir. Un señor ya hecho y derecho, y se tuvo que ir a casa de su madre. Yo recuerdo a ese hombre con ansiedad diciéndome, es que llevo viviendo fuera de casa, mis hijos están en casa, también me necesitan, pero vivimos en una sociedad muy culpógena. Yo siempre digo que la cultura judeocristiana que tenemos, la mala interpretación de la cultura judeocristiana que tenemos, en su origen, nacemos con un pecado original. Y eso se extiende en todo lo que es la civilización judeocristiana, y tenemos la culpa en nuestro ADN psicológico. Entonces lo vemos en lo político, ¿no? Que son las relaciones sociales, es echarle la culpa al otro y echarle la culpa al otro, y lo que es la responsabilidad, el sentido común, hasta donde se puede, ¿no? Pero el sentido común, nada, es todo culpa del otro, y ya no es la parte del virus en sí que los niños y niñas están viviendo, sino es la violencia.
de verdad, es violencia, es la tele y continuamente los políticos enfadados, nadie se ayuda, nadie coopera. Esto, madre mía, es que es normal que los niños tengan una rabieta mucho más tiempo de lo que lo tenía antes. Es normal bueno, pues que estén más enfadados, más susceptibles, pero sin embargo, los niños son los que mejor lo están pasando, esto es maravilloso, tenemos que, bueno, agradecerles siempre, pero es como que estamos haciendo una lectura muy disociada de lo que está ocurriendo realmente, porque además con el peligro de que en el momento que haya algún profesional que ponga la voz de alarma, oye, que eso no tiene por qué ser así, que eso que estés hablando de que los niños están tan bien, que no tiene por qué ser así, se nos casa como de alarmistas, de anticiparnos a lo que pueda ocurrir, y dices tú que no, simplemente estás haciendo otra lectura que no es la que se está haciendo a nivel público o social, ¿no? La gente que la está haciendo, porque otra gente que no la hacemos desde ahí. Estaba pensando, Gorka, que la culpa también tiene que ser una oportunidad, es una oportunidad para aprender. Cuando nosotros diferenciamos la culpa con minúscula y la culpa con mayúscula. La culpa con minúscula es cuando hago algo que desaprueba o que no cumple las expectativas de la persona que tengo enfrente, ¿no? Pues imagínate que bueno, pues eso, tú me dices, oye, Alma, ¿por qué no nos vemos esta tarde? Charlamos un ratito y yo te digo, mira, Gorka, estoy cansada, no tengo ganas y voy a descansar en casa. Y tú me dices, bueno, venga, vale, pues nada, otro día. Y yo me quedo con esa culpa diciendo, Gorka, le voy a caer mal, hay que ver, qué es que va a pensar de mí, pero es una culpa en el sentido de que no he estado a la altura de tus expectativas, de tu demanda, que al final lo que me hace reflexionar sobre la dependencia que tengo a la aprobación de los demás, ¿no? Pues a mí me encantaría caerle bien a Gorka y le digo que no hago con este ratito de charla y entonces me siento culpable. Pero hay otra cosa que es la culpa con mayúscula. Y la culpa con mayúscula es cuando hago algo, pienso algo o digo algo que va en contra de mis principios o valores. Por allá, ahora yo cojo y digo, bueno, pues espérate, que voy a poner en las redes sociales, pues Alma Serra es tal, cual. Las dos culpas nos sirven para darnos cuenta de cosas diferentes. La primera es la dependencia que tenemos a la aprobación de los demás. Y entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? Pues hacer un trabajo de observación, de análisis y decir, bueno, pues tendré que ser consecuente con las decisiones que tome, hablar con la persona, ser más clara o, bueno, pues trabajarme que la aprobación de mi autoestima no depende solo de la aprobación de los demás. Y la culpa con mayúscula lo que me hace darme cuenta que tengo cosas que tengo que mejorar y que aprender. Y la culpa con mayúscula también es una oportunidad para decir, bueno, pues he entrado en casa, le he pegado 3 gritos a mis hijos, que va en contra de mis principios y mis valores, me siento culpable por ello y ahora acabo con esto. Pues reflexiono y cojo y le pido a mis hijos perdón. Pues, mira, lo siento, chicos, ha pasado esto otro, estaba cansada y la culpa en todas las ocasiones nos debe llevar a aprender. El problema es que esto nos enseña, que no nos lo enseña, no nos enseña a ser responsables de lo que nos ocurre, no nos enseña a diferenciar a nivel físico y emocional lo que vamos sintiendo y nos quedamos sin herramientas para, claro que sí. Hemos hablado de que muchos niños están pasando por procesos de duelo alma. Sí. Duelos con palabras mayúsculas, como puede ser el duelo de la pérdida de seres queridos. Y estamos hablando de muchos niños, porque ha habido muchos fallecidos por este tema. Más los duelos que ya de por sí los niños tienen, que no tienen que ver con esta enfermedad, ¿no? Pero que es verdad que ahora mismo todos los adultos que estamos alrededor de la infancia estamos menos sensibles a estas señales, porque estamos muy preocupados en tirar para adelante, en cumplir con lo que tenemos que cumplir, sobre todo con las medidas de seguridad, que es muy difícil. El cerebro requiere una reestructuración completa, pero no estamos sensibles a las necesidades que ellos pueden tener. Hay duelos con mayúsculas y duelos con minúsculas. Hay pequeños duelos que los niños, a consecuencia de esta enfermedad y de estas circunstancias, no han podido vivir y que ahora mismo también les va a pasar factura. Como pequeños duelos, ¿cuáles señalarías que pueden encontrarse dentro de las aulas? Pequeños duelos, pues... Si se puede hablar de pequeños duelos, que igual no se debería hablar así, porque estamos de alguna manera nosotros interpretando la intensidad de la emoción de un niño y yo creo que eso es completamente inadecuado, ¿no? Pero bueno, creo que nos estamos entendiendo. Sí, mira, en duelo estamos todos. Quiero decir, ahora mismo hay un duelo que dentro de la clasificación que utilizamos, que es el duelo social, que es la situación que estamos viendo actualmente, que además es de libro, una situación
que pasa por un proceso de pérdida, que en este caso es social, no estamos con la misma situación que teníamos antes y que supone un proceso de cambio de identidad, de relaciones sociales, de relaciones todo, corporales, emocionales, intelectuales, espirituales, todo. Entonces estamos ahora mismo en un duelo social de libro, estamos como un proceso migratorio, ¿no? De una situación de normalidad hacia otra situación de nueva normalidad, ¿no? Además, incluso la misma palabra, nueva normalidad, es de existencia del libro. Ahora, esto es lo que más se ve, pero quizás siendo lo que más se ve, lo más invisible a la hora de tratarlo. ¿Por qué? Porque como es un duelo que se ha extendido, bueno, pues todos vamos, es como mal de mucho consuelo de tontos, ¿no? Bueno, pues si esto nos sostenemos entre todos, pues iremos hacia adelante. Y eso no es así, lo primero. O sea, yo estoy cansada, no cansada, porque me gusta y sé que está llegando a muchos centros el tenemos que elaborar lo que ha ocurrido, tenemos que empezar, Tonucci le llama la unidad cero, ¿no? Es como antes de empezar el primer tema vamos a rescatar lo que ocurría antes. Pues lo mismo, antes de empezar, por favor, elaborar lo que ha pasado, y hay formas, ¿no? Y damos, pues con las flores de COVID, cómo se ha recogido todo lo que se ha vivido, cómo proyectamos hacia el futuro, agradecemos lo que estamos aprendiendo, en fin, todo. Ahora hay microduelos que llaman la atención porque son duelos también muy dolorosos y que hay tanta variedad, es que es el problema, que hay tanta variedad, mira, separaciones de padres, suicidios, ¿vale? Que el día 10 fue el Día Internacional del Suicidio y, bueno, pues yo este verano he podido atender, yo como persona quiero decir hasta donde yo puedo llegar y con la gente que puedo trabajar porque, bueno, llego hasta donde llego, pues, no sé, 7, 8 suicidios de padres y madres, todo hombres. Pérdida de abuelos y abuelas, bueno, familiares, cáncer en todas sus variantes, en todas las edades, mascotas, ¿vale? Pérdida de hermano también he tenido en un duelo perinatal. Bueno, y ya nos metemos en todo lo que es no haberme despedido de mi tutora, de mi tutor, no haberme despedido los primeros de la ESO y los primeros de primaria, horroroso, no haberme despedido de mis compañeros de los centros educativos en los que estaba. En los ciclos, dependiendo de la comunidad educativa, incluso de los colegios, las clases cambian en algunos ciclos y se mezclan. Normalmente, pues los cuartos de primaria son muy dados o los quintos, sextos, sobre todo quinto, sexto, quinto, cambio de grupo y no me despido del anterior. En fin, tutores o tutoras que a lo mejor no vuelves a ver, ni a hablar, porque estaban contigo en Sevilla y ahora están en Almería o han enfermado. Entonces, bueno, pues la situación es compleja, por mucho que lo intentemos, es compleja de verdad. Niños y niñas que también han enfermado, amigos que tenían largas operaciones con chicos y chicas que tus compañeros no pueden, bueno, pues no se han podido despedir, que de verdad que no es por ser exagerada, ¿no? O por ser dramática. Es que quizá también es porque nosotros trabajamos en este ámbito y nos tenemos más cercanos, pero son porcentajes muy altos que antes no estaban, ¿no? Entonces, sobre todo porque además se suma a un duelo que ya está dándose, que es el social, que es esto, nada normal que está pasando, ¿no? Y la complejidad que hay, claro que sí. Nosotros cuando enfrentamos, por ejemplo, temas que tienen que ver con el trauma, que de alguna manera también está relacionado un poco con el duelo, entiendo yo, ¿no? Hay traumas o golpes que nos vienen porque de repente hemos tenido que enfrentar una situación muy dramática, como puede ser una agresión, una violación, algo así. Son fáciles de ver lo que ha ocurrido, ¿no? Y ayudar a esas personas. Pero hay otros traumas que tienen que ver con pequeñas cosas que nos ocurren, pero cuando el cuerpo, cuando el sistema estaba tan sobresaturado que no hemos podido hacer las cosas bien. Y al no poder haber recibido ni la atención que necesitábamos por parte de terceros que no se han dado cuenta de lo que nos ha pasado es grave, y por otro lado nuestra respuesta ha sido completamente inadecuada al suceso potencialmente traumático, porque no le hemos dado importancia o porque estábamos sobreactivados y no hemos podido enfrentar esa situación, ¿no? Claro. Nos quedamos afectados ahí y no nos damos cuenta. Y yo creo que de esas cosas tenemos todos en la vida que de alguna manera nos siguen afectando porque no hemos conseguido tampoco superar. Sí, además con el duelo pasa un poco como tú dices, ¿no? Que siempre hay duelos más importantes, menos importantes. Es que yo me acuerdo, bueno, pues hemos tenido duelos con personas que estaban trabajando en la pérdida de su mascota y al lado un hijo que se había suicidado.
Dices tú, ¿y por qué mi dolor va a ser más o menos que el tuyo, ¿no? Eso es. Es que cada uno pues lo vive como lo vive. Yo pongo el ejemplo siempre ahí una vez que mi hijo mediano, Aitor, estaba viendo en la tele, estábamos viendo la tele en horario infantil, viendo algo, y salió un anuncio de, ¿te acuerdas cuando estrenaron la película de It, del payaso este? Ujú. Sí, sí, Bueno, sí. ¿cuánto puede durar un tráiler? No sé, 40 segundos, 50 segundos. Estuve con él trabajando, creo que fueron 2 semanas, desensibilizando porque no podía dormir por la noche, le daba miedo, le impactó tanto, tendría 4 añitos, 5 añitos, le impactó tanto esa imagen que se quedó, bueno, absolutamente noqueado. O sea, que lo que tú dices, claro que sí, que en el trauma tenemos que respetar, sea lo que sea, la forma en la que cada persona lo esté intentando elaborar, por lo menos Me claro, parece, me parece muy interesante lo que estás diciendo, porque creo que es un error muy adultista en el término del mundo adulto, ¿no? El mundo adulto sí, mide sí, cuáles sí. son las emociones de los niños y ante qué se pueden sentir afectados y ante qué no, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que ser muy sensibles y entender que pequeños acontecimientos pueden generar un profundo dolor en la infancia. Bien porque en edades tempranas no tienen recursos, bien porque no estaban preparados, bien porque el contexto en el que ellos conviven no ha sabido acompañarles de la manera adecuada, por los motivos que sean. Y ahora estamos un poco ahí, todos estos niños están metidos en un contexto en el que los adultos, incluidos los que como yo nos dedicamos a esto, muchas veces no estamos en condiciones de acompañar lo que está ocurriendo, porque Claro. también estamos Y, sobrepasados con nuestras propias cosas. totalmente. Y sabes, un duelo más que me estoy acordando, yo trabajo mucho también con chicos y chicas trans, con chicos y chicas Ujú. transexuales, que están en proceso, bueno, pues identificación sexual, de género, identidad en general, ¿no? Y durante el confinamiento hay algunos que no han podido, bueno, pues con su casa no se ha respetado ese proceso en el que estaban, han vivido situaciones horrorosas, horrorosas porque han tenido que ocultar, con mucha ansiedad, he tenido incluso intentos de suicidio por parte de adolescentes, y ahora es que tengo un caso aquí en la cabeza, y tienen que volver a su centro educativo, han pasado a secundaria, en secundaria pero a otro ciclo, y quieren volver, como dicen ellos, es que me estoy acordando que me dijo, Alma, quiero salir del armario, pero yo no sé cómo se hace ahora, la situación en la que estamos, no me dejan, no tengo tanta facilidad para elegir los cuartos de baño porque no dan un cuarto de baño, es decir, la situación es tan compleja y tan invisible a la vez que hay mucha gente, de verdad, que yo no sé que tú lo sabes, lo hemos hablado, que está sufriendo muchísimo, de verdad. Por eso ayer me enfadaba cuando vi la foto esa de la niña, intuyo que sonriendo, con la mascarilla, con la otra amiga de infantil, y todo era los niños me dio un enfado como decir que no, que no, que no, que los niños no, que no tenemos que alardar de que son una maravilla, que lo que están es sobreviviendo y sobreadaptándose, como tú dices, y es nuestra responsabilidad decir, oye, basta ya, vamos a parar, ¿no? Entonces es tremendo, claro. Vale. Ese Alma que tienes, que recientemente bueno, no sé si has o habéis en vuestro equipo elaborado un material Sí, sí, sí. que de alguna manera ayuda a representar este proceso. Entiendo yo que son las fases de la elaboración del duelo, ¿verdad? No tanto las Sí, fases del duelo como las de la elaboración del duelo, ¿no? sí, 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 Me sí. apetece que hagamos una cosa, porque creo que además con ese material, por lo poco que he hecho un vistazo por encima, creo que se puede ilustrar muy bien cómo de alguna manera podemos acompañar esos procesos las personas que tenemos contacto con la infancia. Bien estemos en la Claro. posición de docente, de educador familiar como soy yo, de terapeuta, de lo que sea, ¿no? Acompañar estos procesos. ¿Te parece que elijamos un tipo de estos duelos que están viviendo muchos niños y muchas niñas en el contexto escolar Sí, y que lo ilustremos con ese material? Porque creo que puede ser muy claro, interesante para claro la que gente sí, que nos por está supuesto. escuchando. Sí, sí, sí. ¿Lo hacemos? Mira, Enséñanos pues, primero un poquito el material, enséñanos un poquito vale, qué es, para que nos situemos y luego si quieres lo hacemos. vale. Pues las cartas MAR, bueno, el nombre surge del proceso MAR, en el que estoy formada y formo también, junto con Carlos Odriozola y Teresa Garcés, y surge pues casi de la casualidad, porque tengo muchísimos materiales de psicodiagnóstico y de intervención, de trabajo psicológico, educativo, psicoeducativo. Entonces, una de las cosas que me pasaba es que con los niños que eran muy pequeñitos, determinadas cartas, las cartas personitas, las cartas Job, y en las diferentes variantes que tengo, oye, a lo mejor soy yo, pero, pero que muchos niños me dicen que le daba miedo.
que no le gustaban, quizás por el tipo de ilustración que tiene, que de hecho con algún adolescente, en la adolescente las Dizzy, bueno, en las que tú también hiciste, las cartas de las emociones y todo, sí le gustan más. Tengo algunas que son las abogados, que están enfocadas así como un poco como el manga, pero me pasa con las cartas que hay que no le gusta, que esto no quiero jugar o esto no quiero hacerlo. De bueno, pero yo lo sigo intentando y voy haciendo variantes. Total. Quedando una noche investigando con imprentas en España que se dedicase al tema de los juegos, encontré una en Madrid que me resultó muy interesante y pensé, bueno, ¿por qué no creo un sistema de evaluación enfocado desde donde yo lo trabajo, en el que recoja todos los mecanismos de defensa que nosotros clasificamos, todas las fases del proceso de elaboración de duelo para ir jugando con ellos en el momento en el que estoy, que me permita evaluar también la situación en la que están pasando? Y a raíz de ahí Carlos Ortiozuela me supervisó el trabajo y bueno, pues salió el proyecto de 74 cartas en las que hay una gran parte de evaluación en todos los ámbitos que he dicho, en lo emocional, intelectual, sistémico, dentro de lo sistémico familiar, escolar, y después todo lo que son las fases de la elaboración del duelo, ¿vale? El trabajo con las culpas, el trabajo con el agradecimiento, con la devolución a la sociedad, el trabajo con el futuro. Entonces, pues, bueno, estoy con Blanca Galván, que es una ilustradora, es psicóloga también, ilustradora, y nos metimos en el proyecto las dos investigando, bueno, pues ella toda la parte de ilustraciones, que es magnífica como proyecta todo lo que yo le digo, porque yo empiezo a decirle y ella empieza a hacer todas las formas, y ahí estamos en el crowdfunding porque imprimir o hacer un juego de mesa, como en este caso una baraja de cartas es absolutamente carísimo y prohibitivo porque se paga lo que el trabajo tiene, ¿no? Que no es que... Entonces estamos en todo el proceso de crowdfunding para poder sacar pues esa primera tirada de cartas más para poder trabajarlo en todos los contextos, no solo en el psicológico, sino un maestro, una maestra en la clase, una persona en un centro de acompañamiento de trabajo social, un centro de menores, en cualquier contexto poder trabajarlo y bueno, es una herramienta más a las que hay. Vale. Lo que haremos es seguramente poner donde publiquemos el vídeo acceso a ese enlace para el que quiera participar un poco en ese proceso de crowdfunding, pues que pueda hacerlo, ¿vale? Vale, cojamos entonces una situación por la que puede pasar un niño en este momento. No hace falta que sea una cosa muy intensa tampoco, sino algo quizás que sea común, ¿no? Y vamos a ver un poquito cómo se podría ilustrar ese proceso con las cartas. ¿Te parece? ¿Lo hago desde el contexto educativo o el psicológico? ¿Cuál prefiero, una clase o una consulta o un...? Hombre, a mí me interesa, como estamos en el tema este de ¿Educativo? valorar sí, me interesa mucho Vale. esa parte. Vale. Si no tienes inconveniente, me gustaría hacerlo así. No, al revés, me encanta, vamos. Vale, pues estamos en un contexto de un aula. Estamos trabajando, sabemos que ha habido un duelo, no estamos seguros de si el niño o la niña se va a incorporar a la clase y tenemos diferentes opciones. Primero, yo siempre recomiendo que antes de que el niño o la niña se incorpore a la clase, si sabemos que ha habido un duelo, preparo la clase para la acogida, entonces preparo al resto de compañeros para la acogida. Y si no, pues el chico o la chica se incorpora al primer día de clase y dedico un tiempo a hablar en asamblea, a hablar de lo que ha ocurrido, qué preguntas tienen, qué... Entonces, si la maestra tiene un espacio, el maestro tiene un espacio para hablar con el niño o tiene que derivarlo al servicio de orientación, porque son los que trabajan después a nivel más psicoeducativo, yo tengo mi baraja de cartas. Entonces, hay una primera parte que son 16, 17 cartas que es de evaluación, en el que se manejan todos los contextos. Sí, eso, como te decía, el familiar, el de los amigos, el escolar, y las imágenes yo reconozco, son imágenes más explícitas. No me he ido tanto por lo tan proyectivo, es proyectivo por supuesto, porque de ahí salen mundos, pero son imágenes explícitas. Una imagen de un niño sentado en un banco en el que todos están jugando y él mira hacia abajo. O un niño que está con una cara sonriente, que además es la que sale un poco de promoción, y sin embargo tiene una careta aquí que está absolutamente, o sea, la careta está muy alegre y sin embargo él está muy triste. O un niño en el que está sentado y todos los compañeros le miran como diciendo, tu padre se ha muerto. Todo, y puede parecer muy impactante, pero todos son casos que he ido recopilando, trabajando, estudiando. Es decir, me ha pasado, pues tengo adolescentes que han sufrido acoso escolar porque su padre se ha suicidado. Entonces, con estas cartas que hago, tengo una primera fase de evaluación,
en el que pongo por delante las cartas y empiezo a abrir mundos y a entablar y a ver dónde está este chico o esta chica, y conforme veo que vamos los dos entendiendo en qué va a consistir el trabajo, pues voy abriéndole las diferentes fases en las que trabajo primero la historia de la relación, bueno, pues las diferentes formas que tenemos de hacerla, las culpas, en las culpas hay muchas cartas en las que se ve el niño, la niña, cómo puede sentirse culpable por algo que haya hecho. Hay una carta que es muy impactante, pero que es que me pasa muchísimo. Sale una persona desde el cielo, ¿vale? En el cielo, simbolizando el cielo, señalando al niño o la niña, o por adolescente o adolescente, como diciendo, tú eres culpable, ¿no? Porque hay mucho sentimiento de culpa, sobre todo los adolescentes hay mucho sentimiento de culpa. Y así, pues las cartas van llevando a todo lo que es el proceso de elaboración. Con diferentes escenarios, diferentes vías, diferentes caminos y abriendo muchas puertas para poder elaborar historias. Desde una carta se puede hacer todo el proceso y todas las historias. Lo que pasa es que abro, ¿no?, diferentes caminos, diferentes escenarios para que los niños y las niñas se puedan identificar desde el principio, claro. Habrá mucha gente que te esté escuchando ahora, por ejemplo, gente que trabaja en el ámbito educativo y que le esté dando miedo tocar ese tipo de temas. Es decir, le esté dando miedo enfrentarse a la conversación con un alumno en el que explícitamente ponemos delante lo que él puede estar viviendo para que le elija o de alguna manera haga una narrativa de lo que está pasando. Claro, totalmente. ¿Qué les dirías a esas personas? Yo siempre digo que hablar del duelo en ninguno de los casos es malo, sino si se cumplen dos cositas. Uno, no se generan culpas del tipo, ay, cariño, es que si te hubieras despedido de papá, a lo mejor estarías mejor. O es que con lo mal que te portabas en clase, es normal que ahora te sientas como te sientes. Si no se generan culpas y si hay coherencia entre lo que dicen los padres, entre lo que dice el colegio y la familia extensa, es decir, si mamá, familia homosexual, dice que el Tito o mi hermanito está en el cielo, mis abuelos me dicen que está con Dios y en mi colegio me dicen que se han reencarnado, ya está la desconfianza. Entonces, si hay coherencia en el entorno del niño o de la niña y no se generan más culpa, hablar del duelo es una maravilla. Es que hay veces, y aquí lo digo claro, si el duelo no es grave o traumático en el sentido de que ha sido un duelo natural, en el que ha sido un abuelito o una abuelita, y ha habido buena relación, incluso bueno, con un papá o una mamá que se han podido despedir porque era un duelo anticipado. Es decir, si no es un duelo en el que tenemos que echarnos a temblar, porque dices tú, madre mía, qué de cosas han coincidido. Hay veces que se elaboran con una conversación o un seguimiento de un orientador o una orientadora, o de un educador social, o una trabajadora social, y de forma magistral, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Pues tener conciencia de esa cercanía y en algunos momentos herramientas que te permitan, ¿no?, hacer ese vehículo entre uno y otro. Entonces, en ese sentido, para mí, yo es como que creé, igual que creé el cuento de los cuentos, pues lo creé porque a mí me hacía falta. Y digo, bueno, pues si me hace falta y otras personas la ayudan, pues bienvenido sea, ¿no? Entonces, creo de verdad desde el ámbito educativo, además no solo como psicóloga, sino también que lo elaboré, pues venga, me voy a poner en el papel de maestra, yo soy maestra, tengo un niño en la clase, ¿no? Incluso hablando de la pedagogía del duelo, sin que haya pasado ningún duelo, sino hablo desde la parte más pedagógica para prevenir y hablar del tema, yo saco mis cartas, digo, venga, vamos a hablar, porque todos tienen duelo, si no es un pajarito, un perrito, y ya de ahí a situaciones pues más complejas, ¿no? Pero se pueden dar muchísimas situaciones de las que habláis y que salgan unas cosas preciosas y magníficas, vamos. Además, perdóname, va con una guía acompañada, con 8 páginas, en el que además tiene un enlace a la web, es decir, que yo me preocupo y me ocupo de que la gente se quede tranquila, ¿no? No es solo un material proyectivo, pero que tiene una corriente concreta. Entonces, bueno, pues me gusta dar la información igual que a mí me gustaría que me la dieran a mí. En mi trabajo como educador familiar, muchas veces también me veo expuesto a situaciones complicadas con la gente con la que trabajo, en el sentido de que tiene una enorme carga emocional. Y a mí me sirvió mucho unas palabras que me dijo un formador que tuve muy bueno, Javier Loyo,
bueno, dijo, a mí no me dijo a toda la clase, ¿no? Que cuando no sepas qué decir, sencillamente céntrate en escuchar. Y escuchar en sí mismo es acompañar. Y luego hay una cosa que yo añadiría sobre lo que has dicho, pero que es una pregunta, ¿eh? A ver si estás de acuerdo con lo que voy a decir. Yo creo que hay otro riesgo también en una persona que de alguna manera intenta acompañar el duelo de un niño o de un adolescente o de otro adulto, ¿no? Y el riesgo es que también que nos desbordemos. Es decir, que de alguna manera el duelo de esa persona conecte con un duelo que yo tengo sin resolver y nos desbordemos. Es decir, a mí me ha pasado, ¿eh? O sea, no es, Sí, a mí también. tampoco me voy a latigar, te quiero decir, a mí A me ha mí, a mí, a mí pasado también. estar con una persona que acababa de perder a su padre, conectar yo con el duelo de mi abuelo que no tenía bien resuelto y ponerme a llorar con esa persona. A ver, eso no necesariamente es malo, significa expresar nuestras emociones, pero es verdad que lo adecuado, lo más adecuado es estar como figura que acompaña, que siente de alguna manera lo que la otra persona está sintiendo, pero dentro de nuestra ventana de tolerancia, sin activar nuestros Claro. propios mecanismos de defensa y sin desparramarnos nosotros también, ¿no? ¿Qué piensas de lo que estoy diciendo? ¿Tengo razón? ¿No? ¿Cómo lo ves tú? Mira, esta mañana estoy preparando los materiales del curso de experto, ¿no? Que hacemos del proceso MAR, hacemos un curso de experto online y empezamos ya en octubre. Y esta mañana estábamos terminando de preparar, pues los materiales están preparados, estaba terminando de elaborar pues una pequeña reflexión que mandamos a los alumnos antes de empezar el curso, ¿no? Estábamos dándole vueltas, a ver qué hacíamos, qué no hacíamos, porque, bueno, pues ya está, para invitar a arrancar motores, como le hemos llamado. Y hay una entrevista bueno, sé que lo sabes, el documental que ha hecho Jordi Évole con Pau Donés. Sé que existe, pero no lo he visto. No, además no se puede ver porque todavía no, o sea, se Ah, vale, estrenó, se ha vale. estrenado, pero no se puede ver. Te quería decir que el tráiler de la entrevista. El tráiler de la entrevista, si dura 1 minuto y 20 y algo segundos, creo que hay 4 frases cruzadas. 4 frases, ¿eh? Y una de ellas, que yo, mira, además que la escucho y se me ponen los vellos de punta, le dice Jordi Évole a Pau Donés: creo que esta entrevista es más difícil para mí que para ti. Sí, Y lo ahí acuerdo. hemos hecho el clic en la parte de la formación y hemos invitado a los alumnos y alumnas a reflexionar sobre eso. Porque yo entiendo esa parte de a mí me ha pasado, como tú dices, ¿no? Que de repente conecta con un duelo y he dicho, uy, aquí qué está ocurriendo. Y me he desbordado, he llorado, pero el duelo es un tema, igual que bueno, los abusos sexuales. Tenemos que estar, todos los que somos educadores, educadoras, los que se dedican a la psicología, tenemos que tener esa base trabajada, porque es que si no, no transmitimos seguridad y al final sabemos que al final lo que sana a la otra persona es la seguridad que transmites. Yo siempre digo que yo, la suerte o la mala suerte que tengo con respecto al duelo es que yo salí de uno hace 15 o 16 años y yo cuando la persona se me pone delante y la miro, sé perfectamente, o sea, es como telepatía, sé dónde está, lo que está sintiendo y voy escuchando, escuchando, escuchando. Entonces, necesito tener elaborado esto que me ocurre y yo me superviso, voy a terapia, porque, bueno, son situaciones muy difíciles, ¿no? A lo largo de la vida, porque quiero transmitir seguridad a la persona que tengo delante. Y con los niños es fundamental, también es fundamental el que no te hablen y tú estés escuchando y lo entiendas todo perfectamente. Es que no hace falta ni que me hables, sé lo que ha vivido, sé dónde está o por lo menos por dónde debo tirar. Entonces es fundamental esa parte. Y nosotros en todas las formaciones de duelo que hago sería irresponsable como formadora o a nivel profesional decir o formaros para acompañar en el duelo si no me comprometo con vosotros y vosotros conmigo a que tenemos que elaborar los duelos que estén más atascados en vuestra vida. Y lo hago en todo, o sea que es una cuestión de coherencia, no sería capaz de dejar a alguien soltarlo y decir, venga, pues ahora trabaja, ¿no? Sino hay que elaborar los duelos y hay que saber acompañar, es fundamental. Y eso no quita que nos emocionemos, que lloremos, que nos riamos, pero hay que tener cosas elaboradas, porque si no, bueno, puedes quedarte muy pillado en alguna sesión. Sin embargo, es verdad, hay muchas personas que van a enfrentarse a duelos de niños, de niñas, de adolescentes que tendrán sus duelos sin resolver. Y esto me conecta a mí con una idea también, que yo creo que en muchos contextos no la tenemos suficientemente trabajada, pero que creo que es fundamental, es el cuidado del cuidador. Es decir, Totalmente. yo creo que una persona bien acompañada
por un equipo, en este caso un equipo docente bien cohesionado, o unos compañeros, no tiene por qué ser todo el equipo, compañeros elegidos con los que existe una muy buena relación, bien acompañada por ese contexto, aunque tenga sus propias cosas sin resolver, es capaz de enfrentar un reto de estas características. Una persona sola no puede hacerlo, y lo que está ocurriendo en estos tiempos es que muchos profesores y profesoras, o al menos la sensación que yo tengo, es que se están enfrentando al toro solos porque cada uno está intentando sacar adelante el trabajo que le toca de la mejor manera que puede, pero no se están Claro. articulando las redes de protección y de cuidado entre los profesionales que son necesarias para sostener la carga emocional que tiene este trabajo ahora. Yo no sé tú, yo creo que ahora mismo si hubiera una medida que yo pudiera proponer en los centros escolares es que se crearan grupos de acompañamiento para las personas que están cuidando de Sí, nuestra infancia. Y el resto puede fluir solo, pero necesitamos que las personas que están en primera línea estén reguladas y acompañadas en el proceso y comprendidas, es decir, que la prioridad no sea el currículum, sino que la prioridad sea estar bien para que el resto pueda estar bien con nosotros. absolutamente, absolutamente. Además, de verdad, en la parte sería interesante poder medir, pues por poder constatarlo, en la parte de la cantidad de docentes con problemas de ansiedad que estamos teniendo. De verdad, mucha ansiedad, mucho pánico, crisis de pánico. Y además, me preocupa todo lo que tú dices, porque bueno, sabemos que la ansiedad funciona en la que se va sosteniendo en el tiempo, llega un momento en el que tu cuerpo ya no puede más y se derrumba. Me da miedo esos derrumbes. Me dan miedo esas navidades, el primer día de vacaciones y todos los sistemas inmunes, ¡boom!, abajo. Me da miedo, pues, mamás embarazadas dando clases y hasta dónde, bueno, pues el estrés, ¿no?, que están viviendo. Y ya eso lo extrapolo también a padres, madres, pero estoy completamente de acuerdo contigo, tenemos que protegerte, estar cerca. Y yo en las formaciones que me han pedido de la consejería este verano, había bueno, quizás el apartado más largo, autocuidado docente, cómo estás, con herramientas, con ejercicios, por Dios, toma conciencia. Lo decía el otro día en un curso que di también, que se retransmitió por YouTube, por activa y por pasiva, no os creáis héroes, que los héroes son los que son capaces de tomar conciencia de cuando no pueden más, que os necesitamos bien. Por eso pedí ayuda, contad con vuestros compañeros, con vuestro servicio de orientación. De verdad, es que igual que yo, es que hago el mismo ejemplo, sanidad pública saturada y médicos y médicas ya sin poder más, pues lo mismo va a ocurrir y está ocurriendo en muchos docentes. Entonces me parece que tenemos que estar muy atentos para cuidarlos y sería muy bonito que saliésemos también, ya no sé, bueno, ya porque no estamos confinados en la parte de aplaudir, pero creo que es importante demostrarles también el agradecimiento que debemos tener hacia ellos, fundamental. Pues me quedo con algunas ideas, Alma. Lo primero es que se puede hablar del duelo. Se Sí, pueden se crear puede. las condiciones en un aula para que ese duelo se transite. Se puede hablar del duelo. No hay que tener miedo a hablar sobre el duelo. Hablar con el duelo con unas pequeñas condiciones ayuda a transitarlo. Los momentos iniciales son clave. Es decir, ahora estamos en un momento que es clave. Si esto no se afronta ahora, vamos a tener situaciones que se van a complicar en el tiempo. Y también tenemos un material por tu parte que ayuda mucho a tener esas conversaciones, a tocar realmente los temas que merecen la pena. Yo espero que tenga suerte y realmente pues haya mucha gente que se anime un poquito a participar en este proyecto a través del crowdfunding y que bueno, pues que se haga con ese material y le ayude un poquito también o Sí. sea, acompañar, pero de una manera sabia y con un cierto orden, ¿no? Sí, la verdad es que está funcionando súper bien, ¿eh? Y hemos recaudado, creo que era más del 30%, eso es mi marido que es el de los números, más del 30% de los 8.000 y pico euros que hay que recaudar, llevamos por 3.000 y pico, o sea que yo es la primera vez que hago en mi vida esto. Él me dice que va muy bien, o sea, pero aún así es verdad, bueno, que queda recorrido todavía, que queda tiempo y toda la gente que se anime, pues bueno, son cartas, son preciosas, ¿eh? No es porque Blanca, la ilustradora, es magnífica. Entonces, la forma en la que dibuja, cómo entiende lo que se le va diciendo y lo pasa todo, es una preciosidad. Entonces, bueno, creo que es un material bonito, incluso, bueno, para las personas que tengan niños que puedan tener ese material, pues alguna vez les hace falta. Yo no quiero hacerte publicidad porque no gano nada con esto, ¿eh? Pero, pero, por ejemplo, para a mí, el hecho de tener un material
que me ayude a tener una conversación me da muchísima seguridad. Es decir, Claro, a mí también. enfrentarte desnudo a una persona que está sufriendo es muy difícil. Si tenemos un material que nos permita poner palabras, imaginar, acompañar, a veces es mucho, mucho más sencillo. De hecho, a mí me gusta, como bien sabes, mucho trabajar con este tipo de material visual porque realmente las conversaciones fluyen de otra manera, conecta directamente con la emoción y la libera, que es lo que hace falta. Claro, claro, Vale. claro que sí. Oye, Alba, pues te doy las gracias por la conversación que hemos tenido. Creo que A ti por de nuevo nos has dado un montón de claves sobre qué se puede hacer, muy prácticas además, sobre qué se puede hacer para que los chavales estén lo mejor posible dentro de las circunstancias que les tocan. Y no me queda más que agradecer tu trabajo y también lo que has creado pues para todo el mundo. Así A que ti, a ti. muchísimas Si gracias. quieres, porque se me olvidó decir, con respecto al tema de los materiales de los procesos para poder elaborar la fase que hemos pasado en los centros educativos, en la página web mía lo subí. La consejería me permitió bueno, pues la licencia para poder hacerlo público, citando siempre, bueno, que era material de la Consejería de Educación y Deporte. Entonces, si alguien quiere ver cómo he diseñado todo lo que es el proceso bueno, de elaboración del duelo, pero del duelo social, ¿no? Que hemos dicho ahora de las aulas. Lo tienen en la página web de forma gratuita, con todas las visualizaciones que he hecho, con todos los cuentos, audiolibros, audiocuentos, audio cosas, y ahí lo pueden acceder todo, lo pueden ver sin problema, como he hecho en infantil, en primaria, en secundaria, y para los docentes también, y que, bueno, que sea un material que sirva para todo el que pueda, claro. Pues ojalá que tenga la difusión que merece. Vale. Sí, O sea sí. que muchísimas gracias por todo, Alma, ¿vale? A ti, Coincidiremos en el futuro también. muy bien. Venga, muchas gracias. Hasta Un luego. besito.